Bueno, vamos a hablar del clima, vamos a hablar de lo que estamos viviendo por estas horas. Esto tiene que ver con algo producto del calentamiento global, ¿m? Del que tanto se habla hoy en día y del que el gobierno nacional dice que no existe, por ejemplo, ¿no? O no existe a la medida de lo que algunos ambientalistas denuncian. O tiene que ver con algo cíclico de la naturaleza que irremediablemente va a pasar. En un momento u otro va a pasar. Bueno, vamos a hablar con el ingeniero Luis Blota, una persona que viene estudiando estos temas climáticos, por decirlo de alguna manera, desde hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto charlar con vos. Un gusto, Antonio, y también con los oyentes. La verdad que comprometido, me río, estoy comprometido con este tema de que somos defensores o opositores al cambio climático. Claro. Y creo que el problema realmente no está allí, dado que no hemos podido avanzar más que en conjeturas. Toda la realidad del cambio climático solo se ha resuelto en conjeturas, no hay directamente teorías o una ley. O sea, estamos midiendo y probando. Lo que al día de hoy se puede decir, Antonio, es que la historia es aplastante. Uh-huh. La historia, cuando uno ve los 80 milímetros que cayeron en 20 minutos y busca para atrás, no tiene que ir al año 1961, no, tiene que ir al año 2019. Uh-huh. O sea que la repetición de episodios catastróficos es una norma. Y yo hoy recordaba que cuando uno habla de estos promedios de 120 milímetros en un día, en mediodía, y que es todo lo que llueve en el mes de febrero como promedio, pero también hay que tratar de guardar en la memoria que Rosario y todas las localidades del planeta Uh-huh. pueden recibir una tormenta de 1000 milímetros en 8 horas. Y eso es la cantidad de agua de todo el año en 8 horas. Entonces, yo voy a defender fuertemente a las defensas civiles de las localidades, que son casi diría como los bomberos voluntarios. Tienen una acción muy positiva. Ahora, ¿de qué nos tenemos que quejar? Bueno, de la prevención y de la previsión Claro. de los... Bueno, a eso me refería la introducción, porque si no caemos Claro, totalmente de acuerdo. si no caemos en la canción Mira, de Ignacio Copani, lo atamos con alambre, ¿no? mira, Y se supone que en mira, pleno siglo Antonio, XXI un Estado tiene que planificar, predecir, si bien hay en cuestiones... Barrio Claro. Rucci, en Barrio Rucci, se han quebrado hoy en las grandes ráfagas que hubieron probablemente entre 110 y 120 kilómetros, Uh-huh. que son absolutamente comunes, no son ni siquiera extraordinarias. Bueno, rompió innumerables vidrieras de los ventanales, pero ¿dónde está el problema, Antonio? En que la municipalidad es la dueña del control de el uso del suelo. Uh-huh. Y la municipalidad no puede admitir que en determinado tamaño de vidrieras se coloquen espesores insuficientes. Entonces, ¿cómo puede ser que cada 10 años un vidrio de 2 metros cuadrado de 2 metros o 2 metros y medio, como hay en Barrio Rucci, se rompan, lastimen, ingrese muchísima agua? La municipalidad tiene que tener un reglamento para los espesores hasta de los cristales. Claro. No se puede poner lo que el vidriero o el cliente quieren. ¿Hay negligencia o desidia por parte de la municipalidad? Hay negligencia, que es un término penal. Uh-huh. Hay negligencia. Hay negligencia. Hay negligencia. O sea, Mira, hoy Rosario no está preparada para una catástrofe de estas características. No está preparada. Sí, en algunos aspectos. Por ejemplo, los diseñadores de los edificios de propiedad horizontal
tienen una resistencia a vientos de 180, hasta 180 kilómetros. O sea, el edificio resiste perfectamente. Luego se romperán los vidrios. Pero el edificio está preparado para los sismos locales que nunca superan el grado 6 de Richter. Uh-huh. Rosario tiene terremotos locales, que tiene que ver con la falla del río Paraná, pero son débiles y las construcciones están perfectamente diseñadas para resistir esas vibraciones. O sea que hay cosas que están bien hechas. Uh-huh. Pero mira, en 1890 se inauguró la Torre Eiffel en París. Los vientos en París son parecidos a los de Rosario. Uh-huh. Vientos de 160 kilómetros, bueno, cada 30 años. Vientos de 110 kilómetros cada 10 años. La Torre Eiffel ha caído en Rosario. No te quepa la menor duda. Si se cayó la torre de la Radio Nacional en 1968, ¿cómo se va a caer eso? Es imposible. El diseño fue mal abordado. Uh-huh. Bueno, y otro tema que Rosario no está cumpliendo, pero no hay una normativa, es que Rosario necesita grandes reservorios de agua debajo de nuestro microcentro, uh-huh, para entonces no saturar los desagües pluviales. Uh-huh. Buenos Aires ya tiene. Son prácticamente inmensos salones, quizás de 15 metros de altura, donde ahí se va acumulando el agua de lluvia y luego cuando hay sol se saca con bombas. Eso ya lo tienen infinidad de ciudades. Rosario, lo único que tiene Rosario son pequeños aljibes para obligar a los edificios nuevos, digamos los que se han construido desde el 2010, uh-huh, a que el agua no vaya al desagüe pluvial, sino que haya un aljibe, un reservorio, y esa agua se usa para diferentes fines, especialmente para lavado de veredas. Claro. Pero hay muchas medidas que Rosario no está cumpliendo. Otra importante, uh-huh, el cableado. El cableado transporta energía eléctrica, transporta cables, transporta diferentes productos y producen riesgos. Bueno, vayamos a lo subterráneo, pero con la tecnología del siglo XX, porque nosotros estamos en el siglo XIX con el cableado. Porque cuando lo hacemos subterráneo, lo hormigoneamos y cuando hay que cambiar 1 centímetro de cable, tenemos que hacer un trabajo de albañilería monumental. Esto es siglo XIX. Prácticamente en 1930 las grandes ciudades del planeta empezaron a hacer las cámaras antivandálicas continuas, donde con un aparato mecánico hidráulico se levantan las tapas y está todo presente el cableado. Dejemos el siglo XIX, Antonio. Sí. Luis, ¿qué podemos esperar a futuro, digamos, principalmente con el tema del clima? Porque, bueno, a muchos nos agarró desprevenido esto. Hay gente que está muy mal, no solamente en Rosario, sino en la región. Ha perdido todo, se le han volado los techos. Sí. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos hacer como seres humanos finitos? Desde el punto de vista climático no hay nada nuevo, Antonio. Lo que ocurre es que Rosario, la región Chaco-Pampeana, tiene 2 ciclos de 50 años cada uno, y entonces todo es como que somos vírgenes a lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a llover menos anualmente y eso va a perjudicar ligeramente la agricultura y la ganadería. Pero lo que va a ocurrir entre el 2020, que ya está ocurriendo, y el 2070, uh-huh, ya se produjo entre 1920 y 1970. Claro, como la mayoría de la población nació después de 1970, es como que nos desayunamos. ¿Qué pasa? ¿Está lloviendo 900 milímetros al año? Y llovía 1200, pero esto no puede ser. No, la historia es esa. Uh-huh. Bien. Entonces, las autoridades, una de las cosas que tienen que mantener son las previsiones contracíclicas, que esto lo ha venido hablando desde 1940. O sea, guardar dineros
para cuando vienen los problemas. Ujú. Por ejemplo, en pocos años vamos a tener que volver a llevar agua hacia el norte, digamos, chaqueño, como se llevó en los años 40, 50 y 60, donde había, bueno, vagones aguateros que llevaban 120.000 litros cada vagoncito, y hoy un camión lleva 40.000. Ahí ya perdimos. Y se desguazó, todos los tanques de agua fueron desguazados porque en 1970 empezó a llover 300 milímetros más. Pero ahora va a llover 300 milímetros menos. Ujú. O sea que esas previsiones que se habrían tomado en el periodo seco, 1920-1970, se discontinuaron. Ahora, bueno, hay una cosa positiva de la provincia de Santa Fe, que hay que sacarse el sombrero. Ujú. La provincia de Santa Fe tiene un plan de acueductos ya ordenado. Bueno, no habrá la suficiente plata para hacerlo, pero ya se han inaugurado varios acueductos alimentando con agua sana, no con arsénico, porque no te olvides que todo el agua de perforación, así Soldini Ujú. y así Villa Constitución, Arroyo Seco, toman agua con arsénico, estando al lado del río Paraná. Eso ya es una cosa tenebrosa directamente. Bien, O bien, sea bien. que los ciclos climáticos se desarrollan naturalmente. Las catástrofes están presentes, la defensa civil, por ejemplo, San Luis inauguró un nuevo radar meteorológico argentino para el Servicio Meteorológico Nacional. Yo ahora estoy mirando unas imágenes del radar Ujú. de manera cinética y está todo lindo, no vamos a tener ningún problema, digamos, desde este momento hasta un día más. O sea, tenemos una muy buena cobertura de radares meteorológicos Ujú. y eso es una virtud muy importante. Claro, yo te pregunto, ¿qué hacías comprando pan tibio hoy a la mañana? Si había alerta naranja. Claro. No salgamos cuando hay alerta. Bien. Y otra cuestión, esto hay que remacharlo, Antonio. Cuando el servicio pone un área en alerta, jamás se va a producir el fenómeno en toda la zona. Por ejemplo, San Nicolás no ha tenido problemas Mm. Claro, 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 claro. y está a 58 kilómetros de Rosario. No tuvo problemas. Bien, bien, bien. Y estaba en alerta naranja San Nicolás. Queda Los nicoleños, claro. Ujú. Sí, sí, los sí. nicoleños van a decir, qué estúpidos que son los de servicio. Mira, no nos cayó la alerta, no nos cayó la catástrofe, pero jamás se produce una catástrofe en toda el área de cobertura. Basta Bien. de decir tontería. Y Bien. esto de que Ujú. cada vez llueve más, nos vamos a pegar unos sustos en estos 50 años que ya empezaron, Ujú. porque llueve menos. Bien. Gracias. Varios intendentes Sí, de sí, Funes dijo, Ujú. nosotros ya sabemos que cada vez va a llover más. No, señor intendente, va a llover menos. Gracias por este contacto, Luis. Ha sido un gustazo verdaderamente. Hasta pronto. Adiós, adiós.